1967 fue un año dorado para las carreras del Tourist Trophy de la isla de Man. Surgieron muchas preguntas durante la semana de entrenamientos. ¿Podría Mike Hellwood conseguir el récord de 10 victorias? Solo le faltaban 2. ¿Podría Mike, por segunda vez, ganar 3 competiciones en una misma semana? ¿Conseguiría Giacomo Agostini adelantar a Mike y conseguir el récord de la vuelta más rápida? Las condiciones atmosféricas no podían ser mejores en dicha ocasión. Veamos los momentos más emocionantes de la carrera que han hecho que el Tourist Trophy sea la mejor competición del mundo. El lunes por la tarde empezaron a mejorar las condiciones para la cilindrada de 250 centímetros cúbicos. La expectación precede al comienzo de la carrera. El Tourist Trophy puede ser tan peligroso como quieran los participantes. El recorrido del Tourist Trophy es de 37 millas y 3/4, unos 6 kilómetros. Probablemente hayan muerto en él unas 230 personas. Velocidad sobre ruedas. El Tourist Trophy de la isla de Man. Han muerto demasiados. He estado aquí 3 semanas y para mí el Tourist Trophy aún es solo teoría. No he llegado todavía a la práctica, pero es la mejor carrera del mundo y la isla de Man la capital mundial de las carreras. Sí, la carrera era anual y obviamente han ocurrido muchas cosas, puesto que la competición empezó en 1907. La isla de Man, tal como es conocida gracias a muchos documentales, es la capital mundial de las carreras. Cuando los pilotos deciden participar en el Tourist Trophy, tienen que ser conscientes de que no es un circuito corto. Además, es una carrera corriente con todos los imprevistos que eso implica. Hay muchas leyendas, supersticiones que hablan de duendes. Ten cuidado con los duendes cuando tomes esa curva. Ojo con los duendes que habitan aquel lugar. I think Patrick's gone into siesta mode. Any more coming, Patrick? Or are you, as a true local cricket officer, having your 4th break of the, oh no, it's the afternoon, you're probably on tea break number 6. So, what about that? Históricamente, el Tourist Trophy ha hecho que la isla de Man sea conocida en el mundo. Si se le pregunta a cualquiera qué conoce de la isla de Man, normalmente mencionará 2 cosas. En primer lugar, el Tourist Trophy y luego, los gatos sin cola.
El Tourist Trophy se celebra en la isla de Man por un capricho del destino. Al principio, las carreras se iban a celebrar en Gran Bretaña, pero el gobierno británico no garantizó que se pudieran cerrar las carreteras para tal acontecimiento. El British Racing Club quiso celebrar entonces la competición en Bélgica, pero resultaba demasiado cara y restrictiva. El secretario del club propuso que se realizaran en la isla de Man. Sabía que allí la jurisdicción era diferente. Y como su primo, Lord Raglan, era el gobernador en aquel momento, gracias a este parentesco, el gobierno de la isla de Man cerró las carreteras para celebrar la competición. Inicialmente no se hacía así. Durante varios años, las pruebas se hacían en carreteras abiertas al tráfico, aunque finalmente se cerraron durante la competición. La primera carrera se celebró en 1904 y al año siguiente las motos siguieron otro recorrido distinto, uno de 40 kilómetros por el sur de la isla, ya que no podían ascender por la montaña. Era demasiado duro para ellas en aquellos días. Eran motos de correa. El Tourist Trophy surgió con la intención de probar las máquinas británicas que iban a competir en el International Trophy Race, pero muy pronto se dieron cuenta de que era una prueba muy interesante, ya que desde el principio el gobierno de la isla de Man cerró las carreteras para las competiciones. Así que las carreras de prueba acabaron superando al propio International Trophy Race. El equipo británico no pudo encontrar ningún lugar adecuado para probar sus motos antes de ir a Francia. En la isla de Man se percataron de los beneficios turísticos del acontecimiento y aprobaron una ley que les permitiría cerrar las carreteras al tráfico. Desde 1907 hasta 1910 utilizaron un circuito de 20 kilómetros que se iniciaba en St. John's, pero desde 1911 casi siempre se ha celebrado en el circuito de montaña de Snaefell, de 37 millas y 3/4. La adrenalina fluye más rápidamente cuando corres en el Tourist Trophy que si lo haces en cualquier otra competición del mundo. Yo creo que se debe a que el circuito es un gran desafío, y aunque la gente crea que es peligroso por su longitud, el número de accidentes es escaso en comparación con otros circuitos, aunque no lo crean. Para mí, la isla de Man es un lugar fantástico. Se trata de un entorno distinto al que esperamos encontrar. Es la Inglaterra victoriana. Un lugar que se ha caracterizado siempre por su aspecto gótico y, sobre todo, por un clima muy inclemente que parece más propio de una novela de misterio que de una actividad deportiva. Durante 32 años he participado en ella y creo que es la mejor del mundo. He disfrutado en todo momento. Como antiguo participante del Tourist Trophy y del Manx Grand Prix, no puedo pedir más. La segunda curva del circuito está en Braden Bridge, a la izquierda. Luego siguen otras en forma de S que pasan frente a la iglesia de Braden y una curva que se toma a 120-130 kilómetros por hora en segunda con las motos actuales. El Tourist Trophy es siempre emocionante. Desde la salida, el recorrido empieza siendo irregular. Es un circuito muy rápido y hay que tenerlo presente porque un error se puede traducir en un accidente grave. Nada más empezar, se pasa a través de un bosque por una carretera en muy mal estado.
Luego se avanza cuesta abajo y llega a una recta rápida que te lleva al pueblo de Crosby, donde desgraciadamente hace 3 años murió David Jeffries al tomar una curva. Los circuitos de entonces eran cortos, fáciles, con 10, puede que 12 curvas. Pero en Nürburgring había 80 y en el Tourist Trophy 200, más o menos. Cuanto más difícil es el circuito, más destacan los buenos pilotos. Primero está el tramo de Balakrán, luego el de Glen Helen, que es muy peligroso. Glen Helen es un lugar famoso, con un hotel y un café-restaurante. Y la cañada tiene una curva rápida hacia la izquierda, cuesta arriba, que te lleva a Sarah's Cottage. El pueblo de Kirkmichael es uno de los lugares más conocidos de la isla de Man. Un lugar único, porque las motos pasan por allí a escasamente 1 metro de las casas del pueblo. Pasan por Kirkmichael a gran velocidad hacia Birkinsberg, que tiene una curva a la izquierda. Después otra a la derecha. Otra de nuevo a la izquierda. Y así se suceden las curvas hasta llegar a Balloon Bridge, donde sufrí mi único accidente en el Tourist Trophy en todos los años que participé. Solo un accidente y fue en Balloon Bridge. Es un puente que hay que afrontar con mucha precaución, porque viene una curva a la derecha y hay que ceñirse al piso y luego saltar. Las motos más rápidas dan un salto de unos 30 metros sobre el puente. Cuando se llega a Ramsey empieza la subida. Se asciende la montaña dando muchas vueltas. En la cima hay niebla, llueve. Es un tramo difícil y peligroso. Después de las Mountain Mile viene Mountain Box, con una serie de curvas que te hacen rozar la valla. Luego hay 4 curvas más antes de llegar a Bungalow, que era el nombre que se le daba que llegaba hasta allí. La curva de Brandis es a la izquierda, muy rápida. Después se baja hasta Hilbury, que tiene otra curva muy rápida a la derecha. Después de Hilbury viene una pendiente ligera y se llega a la curva de Signpost. La curva de Signpost gira a la derecha y le sigue una recta corta que lleva hasta Governor Bright. Antes de llegar a Governor Bright, la mansión del gobernador de la isla de Man, que está a la izquierda de la carretera, hay una curva de 180 grados y se pasa por una pequeña hondonada. No es un lugar muy propicio para conducir. Luego viene una curva cerrada a la derecha y después otra a la izquierda subiendo la colina. Y por fin la carretera de Glencairn Road hasta el término de la primera vuelta. En total 37 millas y 3/4. El circuito del Tourist Trophy es un circuito muy exigente. En él se pone de manifiesto quién es un buen piloto, el más calculador. Correr en el Tourist Trophy es maravilloso. Se experimenta una emoción particular que ningún otro circuito ofrece. Las pruebas inician a las 4 de la mañana para al menos 500 pilotos. Tenemos que presentarnos a la 1 con nuestra moto en la puerta de entrada. Y a las 4 de la mañana un cañonazo avisa a toda la isla de que las pruebas han comenzado. Tenemos desde las 4:45 hasta las 7 de la mañana, porque a las 7 abren la carretera al tráfico. Es duro levantarse en días de lluvia, viento y niebla. Salir a las 4:30 con la moto no es muy agradable. Pero a mitad del circuito empiezas a disfrutar.
Hasta hace poco hacíamos las pruebas por la mañana muy temprano. Los participantes salían a las 5 de la mañana. El ruido era tremendo y despertaba a todo el mundo. Hoy se considera que no es una hora muy aconsejable. Además, cada vez es más difícil echar a la gente de la cama a las 3:30. Me refiero a los espectadores y a los funcionarios. Así que las pruebas se hacen generalmente por la tarde. Se dividen en 3 partes. Los corredores salen a intervalos y son cronometrados por los transpondedores que llevan en sus máquinas. Los tiempos conseguidos en los entrenamientos se hacen públicos. Prefiero la parte de montaña porque las curvas tienen más visibilidad y es fácil saber lo que viene a continuación. Puede que parezca una locura, pero cuando corría, solía disfrutar de la vista desde la montaña. Es muy emocionante. Todo el mundo lo pasa bien y si el clima acompaña, mucho mejor. Había un momento de la mañana cuando el sol se alzaba y te daba en los ojos que tenías que ser previsor. En la montaña, si en la primera vuelta no encontrabas niebla, aparecía en la segunda. Cuando llovía, la carrera era muy difícil debido al asfalto. En nuestra época corríamos pegados los unos a los otros. El piso era muy duro y granuloso. Saltaban piedras a los ojos y a todo el cuerpo. Llevábamos una malla protectora. Eran otros tiempos. El ambiente en el circuito, como en cualquier otra competición de motor, era muy tenso. Los corredores no solamente eran conscientes de los riesgos a los que se iban a enfrentar, sino que tenían que correr lo mejor posible. Siempre estaban nerviosos, pensando si sus máquinas estarían preparadas correctamente. Era muy importante llevar los neumáticos adecuados para la carrera. El circuito de Tourist Trophy con frecuencia tenía tramos en los que las condiciones climatológicas variaban. Un tramo podía presentarse completamente seco y soleado y a 15 kilómetros estaba lloviendo. Había que sopesar las condiciones y elegir los neumáticos adecuados. También había puntos para repostar y otras 1000 cosas de las que ocuparse. En la salida, mientras esperaban, algunos corredores gastaban bromas. Otros pretendían aparentar serenidad, pero todos estaban nerviosos. En cuanto daban la salida, se lanzaban a la carrera. El circuito, como cualquier otro circuito de motor, no estaba pensado para los espectadores, sino para los corredores y para los funcionarios. Bob McIntyre, un escocés de Glasgow, corrió con una Gilera en el 57. En mi opinión, fue el mejor corredor de todos los tiempos. Yo conocía a Bob McIntyre. Era un poco especial, algo excéntrico y quisquilloso. En resumen, tenía altibajos. Había probado varias motos. GS, Norton. Hizo grandes carreras con la Gilera de 4 cilindros. Era un piloto admirable. Puede que mi corredor favorito sea Bob McIntyre. Hizo un doble en 1957 con una Gilera. Una brillante carrera. Fue el primero en alcanzar 160 kilómetros por hora en una vuelta en la isla de Man. Nunca pensamos que se pudiera alcanzar esa velocidad, aunque ahora se habla de 210 kilómetros por hora. Fue el mejor que he visto. Demostró tener el talento que el Tourist Trophy exigía. Corrió con Joe Potts, también de Glasgow. Muy pronto la maestría de McIntyre fue reconocida y firmó con Honda y con Bianchi. Hizo algunas carreras asombrosas en la isla de Man, pero siempre fue un corredor sin suerte. Las máquinas nunca le respondieron. Algunos decían que las reventaba, que iba a demasiadas revoluciones. No creo que eso fuera cierto.
Creo que las motos no eran lo suficientemente buenas para él. Bob McIntyre siempre tuvo mala suerte. Normalmente la moto le fallaba y tenía que retirarse. Pero en 1957 tenía la máquina adecuada en el momento justo y en el año preciso. El 50 aniversario del Tourist Trophy. Fue perfecto. Mi momento favorito creo que fue cuando conocí a Mike Hailwood en Ramsey en su reaparición. Mantuve entonces una larga conversación con él sobre la Honda 6. Fue un momento destacado en mi labor como director itinerante de la carrera. Mike Hailwood fue otro gran piloto del Tourist Trophy. En 1958 reapareció montando sus propias motos. Su padre era millonario. Mike Hailwood era un tipo muy valiente. Corrió conmigo en el 57, el 58, el 59 y 60. 4 años de carreras y siempre mejorando. Después él se pasó a Honda y yo me retiré. La Honda era excepcional. La de 2,5 litros en el año 61 tenía como mínimo 10 o 12 caballos más que las nuestras. Lo habitual eran 36, pero la suya tenía 48 caballos. Hailwood hizo estragos con ella y ganó en el 61, el 62 y el 63. Después cambió y dominó con la MV. Así era Hailwood, un tipo simpático, siempre alegre. En el Saras Cottage, a la derecha de la colina, hay una curva a la derecha con el peralte al revés. Es un lugar famoso por lo que hizo Mike Hailwood con la MV Augusta. Yendo en cabeza se cayó con la moto. Entonces la arrancó cuesta abajo, le costó un poco y dio la vuelta para seguir la carrera. Tuvo suerte de que no le descalificaran. Estaba justo antes de llegar a Ballow Bridge, que tenía una curva en forma ADS. La noche anterior había llovido y manaba agua por un agujero en la pista. Había un charco. Hailwood y yo pasamos sobre él y nos caímos en el mismo sitio. Mike Hailwood era el hombre de moda entonces. Ya falleció. Mike se creía con derecho a todo. Cuando le gustaba a alguna chica, presumía de que acabaría haciendo el amor con ella, aunque no la conociera de nada. Yo sabía de sus fanfarronadas y le decía, bueno, yo me iré con Ago y te ganará la carrera. And the difference is somewhere just 2 seconds, just a 2-second lead for Giacomo Agostini as he pulls into the pits now. This is going to be really interesting. Mike Hailwood has refueled. Giacomo Agostini is in the pits. The leaders of the race are both here in the pits. Giacomo Agostini being refueled, Mike Hailwood, and this could be, they could get away almost together. Mike Hailwood has just got the pits. Pencil is going in. Giacomo Agostini also, and Mike Hailwood pushes away now. Mike Hailwood pushes away, but he started the run. Giacomo Agostini is still there in the pits. Down, the fuel falling in, everything quick forward. Giacomo Agostini takes it all very, very calmly indeed. Mike Hailwood is now... En la carrera de 1967 luché contra Hailwood hasta el final. Hailwood era el favorito del Tourist Trophy. Era el favorito en las categorías de 125, 250, 350 y 500 centímetros cúbicos. Nadie podía vencerle. Aquel año yo iba en cabeza con 8 segundos de ventaja. En la última curva del último kilómetro se me rompió la cadena y Mike Hailwood me superó. Él era consciente de que la carrera la había perdido yo y vino a verme y me llevó consigo a celebrar la victoria. No estaba satisfecho porque sabía que no había ganado yo solo por mala suerte. Fue muy honrado, muy deportivo y quiso celebrar conmigo aquella victoria.
El Tourist Trophy de 1965 fue un acontecimiento memorable, porque Giacomo Agostini y Mike Hailwood corrieron con máquinas MV de 500 centímetros cúbicos. Cuando empezó la carrera no llovía, pero en la tercera vuelta comenzó a caer agua con mucha fuerza y Giacomo Agostini se salió en la curva de Sarah's Cottage, un lugar conocido localmente como Lamb Fell, y se quedó tirado junto a un seto. En la siguiente vuelta, Hailwood se cayó sorprendentemente en el mismo sitio. Pero mientras que la máquina de Agostini sufrió grandes daños, Mike Hailwood pudo arrancar la suya de nuevo. Los reposapiés estaban doblados, los escapes abollados, el parabrisas roto, las palancas del manillar iban colgando, y se comentó entonces que su reincorporación fue ilegal, porque no se debía arrancar la moto en dirección contraria al circuito. La colina era tan empinada que no podría haberla empujado hacia arriba, así que fue cuesta abajo y la arrancó. Los jueces del lugar no dijeron nada. Todos callaron porque Hailwood era un personaje muy popular. Así obtuvo su gran victoria en la Senior de 1965. El Tourist Trophy había llegado a un punto en el que algunos decidimos que se había superado el límite, porque cada año perdíamos a 2 o 3 colegas o amigos. Ya habíamos sufrido bastante. Una caída en el Tourist Trophy significaba la muerte. Era imposible continuar. Con el progreso, las motos eran cada vez más rápidas. Por eso pedimos que el Tourist Trophy cambiara, que el circuito ofreciera más seguridad, que permitiera levantarse después de una caída, como ocurre hoy en día. Gilberto Parlotti era el campeón mundial de 125 centímetros cúbicos. Corrió aquí, en la isla de Man, en el Tourist Trophy de 1972, con una Morbidelli. Llovió mucho durante aquella edición. Algunos creen que él y su máquina rebasaron los límites de la seguridad en un día en que llovió muchísimo. Ya se había caído antes en la carrera, en Braddon, pero remontó y siguió corriendo. Desgraciadamente se mató al caer en un tramo de montaña. Fue un día muy triste. Yo estaba ese día en la tribuna. Giacomo Agostini era su compatriota y un gran amigo suyo. Agostini juró que nunca volvería a correr en el circuito del Tourist Trophy. Corrió por la tarde el Senior y esa fue su última carrera en la competición. Le ganó la carrera a otro italiano, Alberto Begani, pero fue la última aparición de Agostini como corredor en la isla de Man. El accidente de Parlotti desencadenó todo. Algunos corredores ingleses me apoyaron con el fin de que las carreras del Tourist Trophy no contaran para el campeonato mundial. La tarde anterior, Parlotti y yo habíamos ido a recorrer el circuito. Me pidió que le acompañara porque, aunque conocía el recorrido, yo lo conocía mejor. Quería aprendérselo de memoria, pero no era fácil recordar todas las curvas. Así que fuimos a dar una vuelta por la tarde. Él corría al día siguiente a las 9:30 en la categoría de 125 y yo correría a las 11 en 500. Le acompañé gustoso a dar una vuelta por el circuito y a la mañana siguiente corrió y se cayó y murió trágicamente. Yo corrí una hora más tarde. Es fácil imaginar cuál era mi estado de ánimo antes de la salida.
lights on safely for Joey, number 3. It through Cronknamona. Used to be signpost corner, but they're getting that quicker. Went back to Cronknamona now, and it's just about a minute, I think, from when that clock comes on till they get here, because of course it includes a slow corner, so slowish like signpost and the nuke. And let's go down to Jeff. And here he is coming over the skyline here, and this is really tight. Honda versus Yamaha, and Joey's second pit stop. El irlandés Joey Dunlop fue uno de los grandes pilotos de las competiciones del Tourist Trophy. La gente se agolpaba para verle cuando aparecía, porque no solía estar presente en las ceremonias. Joey era un mago, un prodigio, pero un poco reservado. Era de Irlanda del Norte. Estaba casado, tenía 5 hijos. Era un corredor excepcional. En un circuito corto, vallado, nadie podía con él. Tenía un talento mágico para las carreras. Era muy callado. Cuando invitaban a Joey a una entrevista, esperaba, se quitaba los guantes, se quitaba el casco y cuando decían, y ahora vamos a entrevistar a Joey, Joey, cuéntanos qué te pareció la carrera. Todo lo que él respondía era, bien. La carrera más emocionante del Tourist Trophy fue para mí la del año 2000. Joey Dunlop estuvo brillante. Para un hombre de casi 50 años, seguir corriendo en el circuito del Tourist Trophy a la velocidad que lo hacía, para mí fue algo memorable. Recuerdo otras muchas ediciones, pero no sé si la gente coincidirá conmigo. El Tourist Trophy del año 2000 es el que mejor recuerdo. 9 times TT winner David Jeffries has died in an accident in this afternoon's practice session. 30-year-old David Jeffries, from a racing pedigree, took his first TT title in 1999. David Jeffries llegó al Tourist Trophy como miembro de una familia con historia. Ala Jeffries había corrido aquí. Luego vendría Tony Jeffries y ganaría 3 veces el Tourist Trophy. Después vino Nick Jefferies, que ganó la carrera de Fórmula 1 de 1993, también un corredor de gran talento. A continuación apareció David Jefferies. Estaba muy claro que iba a ser el nuevo campeón. Estableció un récord de más de 200 kilómetros por hora en una vuelta. Tuvo un par de años en los que parecía volar sobre el circuito. Desgraciadamente, durante una carrera de prueba, adelantando a Adrian Archibald, tuvo un problema en una curva a la altura de Crosby. David murió aquel día. David Jefferies podía pilotar una moto con el talento de Valentino Rossi. Fue una leyenda. No hay palabras para describirlo. Le llamaban el hombre de la montaña. Era alto. Medía más de 2 metros y pesaba 110 kilos. Era un hombre muy grande, pero cuando se bajaba de la moto, recuerdo una anécdota. En unas pruebas fui a echar un vistazo a Ballacrène. Cuando David bajó allí de su moto, toda la gente empezó a decir, «Es David Jefferies». «¿Cómo estás, David?» Una niña de unos 4 o 5 años se le acercó y le preguntó, «David, ¿quieres un helado?» Y él le contestó, «Claro, dámelo». Y se sentó allí y se puso a tomar el helado. No le gustaba hablar sobre motos con los adultos, pero sí hablaba con los niños. Así era él, hablaba con todo el mundo. David Jefferies fue el mejor del Tourist Trophy en un momento en el que muchos se preguntaban si la competición debía continuar. Pero la familia Jefferies de Yorkshire no quería que se acabara con el Tourist Trophy. Incluso continuaron participando cuando David murió. Desde entonces, uno de sus familiares, Nick Jefferies, ha competido en el circuito del Tourist Trophy, aunque en el clásico Manx Grand Prix, no en el propio Tourist Trophy. Su muerte fue una pena porque era un corredor maravilloso. Yo le decía que no debía seguir corriendo, que ya había corrido bastante.
En todas las ediciones del Tourist Trophy en que participé, solo tuve un accidente debido a un fallo en la caja de cambios de una Honda. Ocurrió en Ballow Bridge en 1982 cuando iba a adelantar a Fogerty en la carrera de Fórmula 2. Bill Smith es uno de los participantes del Tourist Trophy que más esfuerzos ha hecho para promocionarlo. Ha recorrido todo el mundo afirmando que es un acontecimiento fantástico, es un gran embajador de la competición. Conozco muy bien a Bill Smith. Tiene varias tiendas de motos en Gran Bretaña. Dejó de correr hace muchos años, cuando se estrelló con una verja en Ballow Bridge. Bill Smith tuvo un accidente que le produjo unas heridas muy graves. De hecho, se llegó a pensar que no podría volver a andar, y menos aún correr en moto. Pero se esforzó mucho por superar el accidente para participar en otra carrera. E hizo que los fabricantes le construyeran una moto especial con los reposapiés y el manillar en una posición especial. Otro corredor que hizo lo mismo fue un irlandés llamado Con Loar. Tuvo un accidente y un año después seguía sin poder flexionar las piernas, así que usó una moto con los reposapiés más adelante y participó con éxito en la competición. No hay nada que la voluntad no pueda lograr. McGrath corrió en el Tourist Trophy con la pelvis fracturada y se las arregló para alcanzar más de 175 km por hora en una vuelta. Hay muchos casos de corredores con clavículas y costillas fracturadas que sin embargo volvieron a correr. Muchos dirán que estaban locos, pero es que tenían tantas ansias de correr que hicieron todo lo posible por conseguirlo. Y también hicieron todo lo posible por afrontar los costes, porque muchos gastaron miles y miles de libras para competir. Conocí a un coleccionista que pertenecía a los servicios de seguridad y que había catalogado todos los accidentes mortales, anotando incluso cada uno de los detalles particulares. El funeral, el clima que hacía, cómo era el ataúd, algo absolutamente increíble. Pero lo más sorprendente es que yo buscaba respuesta a muchas preguntas. Recuerdo que le envié un cuestionario y a los pocos días tenía en mi mesa la lista maldita. Entonces cogí un mapa del circuito y anoté en él los lugares donde se habían producido todos los accidentes. Los secretos del Tourist Trophy de la isla de Man aparecieron publicados en un gráfico. Lo que yo quería hacer, o sea, el mapa con los lugares, las motos, los momentos más peligrosos, era una tarea casi imposible, porque todo el circuito estaba lleno de cruces, desde las 6 primeras curvas hasta las rectas donde se alcanzaban 300 km por hora. Los accidentes ocurrieron en pleno campo, en las poblaciones y en los lugares intermedios. Todo el circuito era una trampa mortal. Habían ocurrido a cualquier hora del día, por la mañana, por la tarde y por la noche, con lluvia, con niebla y con buen tiempo. Habían muerto personas mayores, incluso de 60 años, igual que las mujeres y corredores de 18 años. Los más rápidos habían muerto, los más lentos también. El auténtico secreto del Tourist Trophy es que no hay respuesta a las preguntas, no hay lógica. Como yo nunca competí, aunque me habría gustado hacerlo, no conozco realmente cuál es la parte más difícil para los competidores. Pero tenemos tablas que indican los lugares de los accidentes y su gravedad. Por ejemplo, mucha gente cae en Governor's Bridge, que tiene una curva muy cerrada, aunque allí rara vez sale alguien malherido, porque la curva se toma a poca velocidad.
Lo mismo ocurre en Quarter Bridge. Hay tramos como el de Black Dove, en el que murió mi amigo Rob Vine en 1985, en los que se va a tal velocidad que, si alguien cae, tiene muchas probabilidades de quedar malherido. Conocemos dónde ocurren más accidentes gracias a las estadísticas y allí concentramos a los equipos médicos. De acuerdo con mi experiencia, en la isla de Man no se muere por ir a gran velocidad. Las motos de hoy en día alcanzan los 320 kilómetros por hora. Muchos de los mejores corredores dicen que las altas velocidades no son un impedimento. De hecho, la mayoría de los accidentes graves ocurren a escasa velocidad, que es cuando los pilotos suelen ir erguidos, saltan por encima de la moto y caen de cabeza. Probablemente la causa más frecuente de los accidentes son los errores de los pilotos. Es un circuito muy difícil que requiere una gran pericia. Muchos de los competidores aseguran que son necesarios varios años para conocer las particularidades del Tourist Trophy. El error del piloto es, probablemente, la causa principal de los accidentes. Balak Bridge tiene para mí un recuerdo triste. Yo estaba retransmitiendo en directo para la radio y se produjo un choque terrible. Un pony se escapó de un prado, saltó el seto y salió a la pista, y un piloto, Jim McDonald, chocó contra él a toda velocidad. Tanto él como el caballo murieron en el acto, y yo lo presencié. Traté de disimular mi impresión ante los oyentes, pero todo el que me conocía sabía por mi voz que algo grave había ocurrido. Se dice que hubo otras 200 muertes. Estuve presente en la vuelta de honor del mes de junio. Habían muerto 4 o 5 pilotos. En el siguiente Gran Premio, en Mackinac River, murieron otros 3 o 4, caían como moscas. Probablemente contemos con el servicio de helicópteros más rápido del mundo. En los días de competición disponemos de 2 helicópteros con 2 enfermeros a bordo cada uno. Desde el momento en que un piloto cae hasta que llega al hospital pasan unos 20 minutos. Conseguimos que el helicóptero vaya al lugar del accidente en 5 minutos. Esa es nuestra meta, que desde el momento en que alguien cae hasta que llega la ayuda médica, pasen menos de 5 minutos. Las competiciones del Tourist Trophy cambiaron cuando se dejó el campeonato mundial a principios de los años 70. La gente dijo entonces que sería el fin de la carrera por haber dejado de tomar parte en el campeonato mundial. Nada más lejos de la realidad. El acontecimiento se ha visto reforzado y los pilotos vienen a la isla de Man a competir en las carreras de motos porque les atrae, no porque la prueba cuente para el campeonato mundial. Es un gran reto y lo pasan bien corriendo en el Tourist Trophy. Es diferente a cualquier carrera de motos de todo el mundo. Su recorrido es de 37 millas y 3/4. Somos supersticiosos, al menos yo lo soy. Si veo una araña, significa algo. Si me asignan el número 11, significa algo. Si me pongo la camiseta con la que he ganado anteriormente, es por algo. Hay muchas supersticiones, pero al final todo depende de ti. Es el hombre el que debe pilotar con pericia, con atención, con gran equilibrio. Y además debe correr con cabeza.
¿Son supersticiosos los corredores? Mi mujer no deja nunca que yo corra con algo verde. Los pilotos son supersticiosos. Algunos llevan ositos de peluche en sus motos. Los pilotos de carreras son muy supersticiosos en general. Algunos llevan la misma ropa interior durante años porque creen que les trae suerte. Hacen sus preparativos para la carrera en un determinado orden. Se ponen la bota izquierda antes que la derecha, se arrodillan junto a sus máquinas, hacen un montón de cosas así. Creen en supercherías. Se cuelgan medallas de santos y vírgenes al cuello. Quizás lleven un amuleto familiar. Si la cosa no les va bien, muchos deciden peregrinar a Fairy Bridge, el puente de los duendes, y les piden a estos que velen por ellos durante toda la semana y que les concedan la victoria en las famosas carreras del Tourist Trophy. Son leyendas de la isla de Man. Si se va a Castletown, hay que saludar a los duendes. Cuando se pasa por Fairy Bridge, hay que decir Face Mate, buenos días, o More May, buenas tardes. Hay muchas supersticiones. Si se ve una urraca, hay que tocarse la cabeza. Si alguien dice ratas, hay que silbar. Porque si no lo haces, trae mala suerte. He vuelto a ver este año a la Dama Blanca, esa bella señora del Tourist Trophy. Durante años siempre la encontraba en el circuito cuando daba una vuelta por la mañana. Me saludaba con una reverencia levantando su falda en señal de cortesía. He vuelto al Tourist Trophy y he dado una vuelta honorífica y la he visto de nuevo. Me ha saludado una vez más. Esta señora tiene ahora 80 años, pero sigue allí, viendo pasar a los motoristas. Y este año no ha dejado de saludar a Agostini. La gente dice que da buena suerte tocar el cuello de Gwen. Es una tontería. Es mucho mejor darle un beso. Mucho mejor. La historia de la isla es extraordinaria. Tiene sus raíces en la mitología vikinga y nórdica. Nuestro parlamento desciende y tiene un nombre muy similar a los actuales de Islandia, Noruega y otras naciones escandinavas. Algunas de aquellas tradiciones y leyendas nórdicas se han transmitido hasta nuestros días. Existe un puente en la isla conocido como Fairy Bridge, que si lo cruzas sin saludar a los duendes, te sucederá algo terrible. Es una de las supersticiones de Manx. ¿Son supersticiosas sus gentes? Fairy Bridge está en la carretera a Castletown. Tenemos que presentar nuestros respetos a los duendes. Siempre que se cruza hay que decirles buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sé de algunos corredores que van allí para hablar con los duendes en busca de buena suerte. Hay que respetar a los duendes. Brian Falco tiene una superstición que adoptó de Joey Dunlop. Brian Falco, antes de la competición del Tourist Trophy de 2004, fue a Fairy Bridge y saludó a los duendes por la mañana y ganó aquella carrera. Hizo lo mismo en 2005 y ganó de nuevo. Son supersticiones. Algunos se ponen primero el calcetín izquierdo o el derecho. Se ponen una camiseta talismán. Milky Quail tiene una camiseta que ya está hecha un harapo, pero se la pone siempre. Su mujer pregunta que por qué no la lava, y él siempre contesta, no, me la voy a poner así. Son algunas de sus supersticiones. Tienen calzoncillos de la suerte. Son supersticiones igual que las de los futbolistas, que también tienen las suyas. Brian Falco tiene supersticiones. Joey Dunlop también las tenía. Las supersticiones de Fairy Bridge. Para los motoristas es más sagrado que la misma religión, dicho de una manera sencilla. Es un puente pequeño con un muro blanco a cada lado. Se dice de él que es el puente de los duendes. Está en el camino a Castletown. La tradición cuenta que cuando se pasa por el puente hay que decirle a los duendes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Los motoristas llegan allí, se acercan al puente y pasan un momento sumidos en sus pensamientos.
Dan gracias a los duendes por haberles permitido cruzar el puente y esperan que la carrera les sea propicia y segura. Después de la carrera, regresan para darles las gracias a los duendecillos. Pero no solo lo hacen los que compiten, sino también todos los aficionados a las motos. Fairy Bridge no es realmente el puente encantado. Existe otro puente secreto. El Fairy Bridge real es algo más, pero solo las gentes de Manx lo saben. Y lo mantienen en secreto, muy en secreto. Hay leyendas acerca de duendes. Ten cuidado con los duendes cuando tomes esa curva. Ojo con los duendes que habitan en aquel lugar. Joey Spindle Nut goes on, and the job is done. The petrol is not in, so they've beaten the petrol, and away we go.